Perfecto. Muy bien. Nuevamente las disculpas del caso por el retraso. Y bueno, estoy recontra contento, los estoy viendo y los estoy escuchando desde Lima, Perú, país hermano de cada uno de los países y miembros de este maravilloso equipo de agentes de cambio. Hemos articulado esta maravillosa puesta en escena de una serie de temáticas muy importantes, sobre todo en el manejo de incertidumbres hoy por hoy a raíz de la pandemia. Voy a comenzar, bueno, presentándome un poco. Yo soy consultor externo, transformador de equipos, capacitador, mentor, endomarketero y coach. Desde hace más de 20 años liderando equipos de alto impacto en diferentes entidades multinacionales, tanto en consumo masivo como en servicios ligados a temas de educación, consultoría y coaching, en prestigiosas marcas, siendo la última la Universidad San Ignacio de Loyola, donde he estado desempeñándome como gerente comercial y actualmente estoy como consultor en diferentes firmas como Claridad Coaching Estratégico, JH, entre otras, donde lo que trabajamos es en el desarrollo del talento y el manejo de crisis, que es lo que vamos a abordar el día de hoy en este espacio de presentación. Así que lo que sí les pido es, de hecho Consuelo es nuestro brazo derecho en toda la articulación, nos va a ayudar muchísimo. Aquí estamos disfrutando de la presencia de Consuelo, quien nos va a ayudar con el tema de la moderación, pero les pido, por favor, que esto sea una dinámica de conversación. Bueno, ya tenemos unos retrasos de minutos, pero vamos a optimizar el tiempo y vamos a invertirlo de buena manera, y acá lo que tenemos que hacer es estar absolutamente todos relajados. Hace unos minutos atrás no les puedo negar que estuve un poco en crisis, porque obviamente era parte de la tónica que queríamos abordar a través de esa ponencia. Voy a hablar un poco de mí. Yo soy un amante de la cocina y particularmente de la cocina peruana. Como los que no conocen el Perú, y los invito a que conozcan, por favor, sabemos de que es una despensa de la buena alimentación y reúne todos los insumos para que decanten al final en una alimentación saludable, balanceada y sobre todo espectacular y variada. Y acá tenemos en esta foto el plato que es el ceviche, que es nuestro plato bandera, y asimismo indicarles de que Latinoamérica en general es cuna de la buena gastronomía. Aquí hay varios compatriotas y hay varios amigos y compañeros de toda América que nos están acompañando y que bien conocen lo que es la gastronomía peruana. Asimismo, soy amante de todos los deportes. Soy maratonista de hace más de 22 años, he participado en más de 11 maratones internacionales de 42 kilómetros y también me desempeño haciendo deporte todos los días desde muy temprano, rigurosamente de hace más de 20 años, desde las 6 de la mañana, y es algo que a mí me llena de mucho de satisfacción, y los invito a todos siempre a agendar dentro de su programación temas de deportes dentro de sus espacios. Es algo muy sano, es algo que contribuye y nos ayuda muchísimo para poder ser más productivos a nivel personal y a nivel profesional. Mismo, soy fanático de los viajes. A quien no nos gusta viajar, a quien no nos gusta subirnos a un avión, a pesar de que ahora se ha restringido un poco por las medidas de seguridad y los protocolos de cuidados, pero los viajes son una inversión que realmente son muy recomendadas. Yo he viajado por diferentes países del mundo, he viajado dentro de mi país. Perú es uno de los países también emblemas en el tema de destinos turísticos, tanto en las diferentes regiones en la costa, la sierra y la selva. Así que, nuevamente, a modo de anfitrión, los invito también a visitarnos a nosotros, visitar los diferentes países de la región de América Latina y también ver más allá de los horizontes que cada uno manejamos dentro de nuestros ubicados geográficos. Asimismo, algo que a mí me caracteriza es la empatía, la calidez. Me encanta desarrollar relaciones humanas, desarrollar espacios también con amigos, familia. Es algo muy valioso y muy importante, y sobre todo que se ha intensificado mucho más a raíz de la pandemia que hemos convivido desde el año pasado. Hoy día vamos a aprender todos. Yo voy a aprender muchísimo de ustedes, vamos a intercambiar información, vamos a hacer un conversatorio, vamos a hacer una agilidad, y junto con Consuelo vamos a abordar algunas preguntas que ustedes puedan formularnos, y por favor siéntanse abiertos
a sumar dentro de este espacio co-creativo y estar relajados y sobre todo a divertirnos muchísimo. Hoy vamos a compartir unos de los otros, como muestra acá este dibujito donde está este niño y esta niña. Vamos también a retroceder en el tiempo y generando toda la creatividad que hemos tenido desde niños, desarrollando valor y sobre todo compartiendo un espacio maravilloso con todos ustedes. Vamos a pasarla en resumen muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos moviliza, un tema que nos atemoriza, pero también tenemos que revertir la situación, que es la crisis. La crisis es un concepto que nos ha acompañado desde toda la vida, desde hace muchísimos años, desde que la humanidad se creó, hemos convivido con la crisis y hemos tenido que aprender a pelear con la crisis, como muestra aquí el dibujito del boxeador, pero también a enamorarnos de la crisis. Yo creo que es una forma más sana de ver un concepto que durante años lo hemos satanizado, pero finalmente lo que tiene que trasladarnos es a un replanteamiento y a un abordaje de oportunidades. Tenemos este dibujo que muestra el pasado, el presente y el futuro, que son 3 etapas que nosotros manejamos en nuestra vida, que es el pasado, que nos lleva a recuerdos, que nos lleva a paradigma, que nos lleva también a ciertas barreras, ciertas limitaciones. El presente es el plan de acción y el futuro es el potencial de oportunidades que nosotros tenemos que generarnos, diseñar y finalmente tangibilizar a raíz de etapas de crisis. Eso es lo que vamos a ver acá. Yendo a la parte teórica conceptual, podemos definir a la crisis como una situación grave, gravísima o recontra grave, y también decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o de un proceso, a nivel personal y a nivel profesional. Tenemos situaciones de crisis, crisis familiares, crisis económicas, crisis políticas, crisis del medio ambiente, crisis financiera, problemas y más problemas. Pero no debemos de abordar la crisis únicamente como una problemática. Si bien la crisis ha convivido con nosotros desde el inicio de la humanidad, hemos convivido con grandes pandemias, como la fiebre amarilla, la viruela japonesa, la gripe asiática, la peste negra, hoy por hoy lo estamos conviviendo a través de la COVID-19. Esto, sin embargo, tiene que movilizarnos a planes de acción. Las guerras han sido situaciones también en las cuales se ha evidenciado la crisis. La crisis de Constantinopla, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo, la Guerra de Vietnam, son situaciones críticas donde nosotros, en nuestra historia, ha sido testigo de situaciones de crisis que finalmente han generado en nosotros un impacto a nivel mundial. Crisis políticas, que son las que estamos viviendo en diferentes países, Latinoamérica es testigo el día hoy por hoy de diferentes crisis, Venezuela, Nicaragua, Perú, Argentina, entre otros países, son testigos también de situaciones críticas, de crisis políticas y sociales, que finalmente llevan a situaciones de pobreza, y en el último año la tasa de pobreza extrema ha alcanzado niveles realmente dramáticos, 12.5%, y la de pobreza extrema, la de pobreza 33.7%. Es un informe actualizado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que quería compartir para que veamos también algunas situaciones que hoy por hoy nos están acompañando. La crisis a nivel educativa también es un tema medular. Debido al cierre masivo de las escuelas, más de 120 millones de niños en edad escolar han perdido la oportunidad de estudiar a tiempo completo y de manera presencial en diferentes colegios, diferentes regiones geográficas a nivel de América Latina. Es un informe del Banco Mundial, que también quería compartirles. Y yendo al ámbito de la crisis ambiental, América Latina y el Caribe no se escapan de ese tema. Globalmente, el 19% de la inversión en los fondos de reconstrucción ha sido dirigido a sectores sostenibles y la cifra en América Latina cae a 2.2%, lo cual es un indicador que refleja que no es una esfera dentro de los temas de mayor importancia que se están tocando a nivel mundial, y América Latina no es excluyente en este caso. Crisis familiares,
divorcios, discusiones, niños en crisis que están teniendo que estudiar dentro de casa sin la infraestructura adecuada, en muchos casos conviviendo espacios físicos con el papá, la mamá, el papá ha tenido que ser profesor, maestro, papá, y la mamá igual, las mamás tienen que estar en el hogar acompañando y monitoreando el desempeño de los niños y lidiando con las responsabilidades de cada uno. Entonces son situaciones de crisis que finalmente conllevan a reflejos de incertidumbre. ¿Y qué cosa es la incertidumbre en esta era muta, volátil, incierta, compleja y ambigua? Finalmente es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo que especialmente genera inquietud en cada uno de nosotros. Y esto conlleva finalmente algo que es bastante El señor Daniel no ha podido venir. es la crisis de ansiedad. Definiendo el término de ansiedad, podríamos denominarla como el estrés en una respuesta del organismo ante situaciones límites que nos pone a prueba y que caracteriza por una sensación de angustia leve, mediana y grave, o miedos, y la aparición y la aceleración del ritmo cardíaco, respiración, sudoración, sensación de flojera, y esto es algo normal que incluso puede ayudar a aprender cómo afrontar situaciones complejas y complicadas. Algunos síntomas que hemos estado mencionando a raíz de la crisis y a raíz de esta incertidumbre dentro del ámbito de la ansiedad, como síntomas son las palpitaciones, la sensación de ahogo, la opresión del pecho, el miedo, el pánico, la sudoración, los temblores, náuseas, mareos, entre otras síntomas que nos han acompañado esta situación. La pérdida del apetito, la disminución del sueño, el cambio de estado anímico, la pérdida de empleo, la disminución de la cantidad y la calidad en cuanto a las relaciones interpersonales, en algunos casos lamentablemente la separación o divorcio de las parejas, el aislamiento social, los fracasos académicos, la incapacidad de tener un buen desempeño y algunas sensaciones, en algunos casos de alto grado de depresión, que finalmente han conllevado al suicidio en algunos casos. Robert, te interrumpo. En el chat Sergio nos deja una pregunta que dice así: ¿a qué se debe la crisis desde tu punto de vista? No sé, Sergio, si quieres profundizar un poquito más tu pregunta para darle un poquito más de contexto a Robert, si te animas ahí a abrir el micrófono, nuestro flamante Buenísimo, buena ganador. pregunta. Gracias, Consuelo. Sergio, bienvenido, por favor. Sí, no, claro, gracias. Básicamente, la crisis, ya todo lo que ha mencionado pues, Roberto, digamos, es la parte que sí, que uno lo ve, o sea, no necesita volver para otro lado la vista para darse cuenta. Entonces, me llamó la atención el tema de lo que no es obvio, ¿verdad? De por qué ese tema de la crisis y por qué nos afectan de esa manera, ¿verdad? Sí, sí, y porque muchas veces nosotros mismos como personas elegimos a personas como, digamos, magistrados, presidentes, etcétera, y ellos son los que mismos que nos generan la crisis, ¿verdad? En vez de facilitarnos porque les damos ese poder de decisión y al final más bien son ellos los que nos generan la crisis. Entonces, mi pregunta iba por ese tema, ¿verdad? Desde su punto de vista y la experiencia, ¿cómo lo ve? O sea, Buenísima ¿qué punto reflexión, de vista tiene Sergio. usted relacionado a eso? Saliendo de lo obvio, ¿verdad? Básicamente era eso. Excelente tu participación, Sergio. De verdad te agradezco el comentario que nos estás compartiendo. Y efectivamente, la crisis responde a diferentes orígenes, ¿no? En el caso, si entramos en el ámbito político, que no es el marco de discusión, pero finalmente es algo muy destacable dentro de lo que son las crisis, responde a una responsabilidad compartida, finalmente. Yo considero de que las crisis son producto de indiferencia, egoísmo, mal manejo del liderazgo y de alguna manera de una mala información por parte de la sociedad. Finalmente, nosotros somos parte de ella y nosotros somos responsables de ella, no solamente el político en sí, sino nosotros mismos por no haber sabido elegir adecuadamente un político. Es algo bastante complejo, es algo que realmente nos lleva a mucha reflexión y a mucho aprendizaje, y esperemos que Latinoamérica, que finalmente es una región bastante afectada en el tema de crisis, se ha visto
acompañada desde hace muchos, muchos años, desde la historia de nuestras naciones, no ha logrado manejar de manera adecuada en diferentes ámbitos. Y justamente eso es la política. La política que tú acabas de mencionar, Sergio, finalmente es un claro ejemplo de una situación de crisis. Respondiendo en concreto a tu pregunta, considero que hay una responsabilidad compartida de todos y hay un trabajo arduo por hacer nosotros como sociedad, comprometernos nosotros a vivir enfocados a un bien común, a colaborar con el prójimo, a colaborar con nuestro país, a colaborar con nuestra sociedad. Y esto es algo que vamos a revisar a través de algunos consejos y algunas recomendaciones que voy a compartir más adelante. No sé si hay alguien que quiera también compartir algo de lo que acabamos de mencionar o acabamos de ver, o en todo caso, Consuelo, no sé si tú tienes algún comentario que quieras compartirnos. No, gracias a la pregunta de Sergio, creo que va un poquito más allá de lo que vemos, ¿no? Y cuando entendemos un poco las crisis, como tú muy bien lo dijiste, muchas veces obedecen a razones un poco más profundas, no tan tangibles, ¿no? Así que, nada, animar a nuestros participantes a seguir haciéndote preguntas para que justamente se puedan llevar el contenido que más les aporte valor. No hay más preguntas en el chat, así es que si quieres avancemos, Roberto. Buenísimo. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Sergio, y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Yendo a las cifras de la pandemia, de la COVID-19, tenemos 208 millones de casos registrados en la humanidad, de los cuales ha decantado en 4.380.000 casos de fallecimiento. La letalidad, en realidad, la punta de lanza en lo que respecta a la letalidad, la protagonizan principalmente naciones como Estados Unidos, la India, Brasil dentro de Sudamérica, Rusia y Francia, y en el caso de América Latina ya tenemos más de 1 millón de casos de fallecimientos registrados, siendo Brasil, México y Perú las naciones que tienen mayor casos de fallecimientos en lo que respecta a esta lamentable pandemia. Un tema es que la crisis no nos va a acompañar siempre, no nos va a dejar, y es realmente como una situación que nos tiene que llevar también a ver de que tenemos que gestionar mejor la crisis. Tenemos que ver, y ahí cito mucho lo que tú decías, Sergio, tenemos que ver bien hacia dónde tenemos que llegar, cuál es la reflexión que tenemos que ver del aprendizaje, de las acciones que hemos tenido, de las situaciones que hemos vivido, y mirar hacia adelante y trabajarlo de manera adecuada. Tenemos opciones, nos lamentamos, nos deprimimos, vemos la crisis como una tragedia, o vamos para adelante y tapamos la manzanita triste y nos enfocamos en la sonrisa, nos enfocamos en ver la solución del tema. Y finalmente mirar la crisis como una oportunidad. Es una frase que ha venido acompañándonos muy, muy de la mano, sobre todo en este año y medio de pandemia. En síntesis, es más que preocuparnos, hay que ocuparnos. Veamos la crisis hacia la vía de la oportunidad, hacia la flecha que lleva hacia adelante y nos va a llevar hacia una serie de oportunidades en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Tenemos un ejemplo, el agua y el aceite. Como bien sabemos, el agua y el aceite no se mezclan. Sin embargo, como muestra la foto, pueden estar juntas dentro de un mismo vaso. Tenemos ahí los dos elementos que no se unen por nada del mundo, pero pueden convivir. La crisis, veámosla de esa manera. Otro ejemplo, que vamos a ir al ámbito de la ciencia ficción, y aquí vamos de manera animada, que es una forma lúdica en la cual he querido exponer esa presentación. Tenemos el personaje terrible, siniestro, que es Darth Vader, que es el malvado de la Guerra de las Galaxias, en que representa todo lo negativo, todo lo malo, todo lo feo, todo lo que realmente repercute en la construcción, y podemos ver a un Darth Vader que finalmente es amigable, es amoroso, y tratemos de alguna manera, de darle la vuelta a la tortilla. Como bien dice la foto, darle la vuelta a la tortilla, finalmente, metafóricamente, implica a ver el lado positivo dentro de una adversidad, porque el otro lado ya está quemado. Fuentes de inspiración. Aquí vamos a abordar y quería compartir de alguna manera, y eso es algo que yo suelo hacer en mis presentaciones, citar casos de personas que son un ejemplo. Muchas personas han
han dejado de existir en el mundo, pero sin embargo han trascendido a través de sus acciones, a través de su ejemplo. Tenemos algunos casos como los de la foto, Ana Frank, Walt Disney, Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, personajes célebres que con sus acciones, con su buen ejemplo, han trascendido y han llegado al corazón de todos nosotros. Y su ejemplo de solidaridad, de colaboración, de compasión y de luchar a pesar de las adversidades es lo que nos tiene que hacer, lo que tiene que ser ejemplo para nosotros para seguir adelante, más aún en alguna situación que se nos pueda presentar compleja. Algunas frases célebres como la de Albert Einstein: en vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Henry Kissinger: la semana siguiente no puede haber ninguna crisis, mi agenda está totalmente llena. Este espectacular politólogo estadounidense nos ha compartido esa frase que realmente nos hace reflexionar con respecto al tema de crisis. Asimismo, Desmond Tutu, clérigo y pacifista sudafricano: una época de crisis no es solo un momento de ansiedad y preocupación, sino te da la oportunidad de elegir bien y también de elegir mal. Asimismo, Stuart Wilde, profesor, humorista y escritor británico: en tiempos de crisis, todos tenemos el potencial de transformarnos a un nuevo nivel y de hacer cosas que nunca pensamos que fueran posibles. Milton Friedman: nunca tendrás verdaderos cambios a no ser que pases por un momento de crisis. El célebre Eckhart Tolle, autor de célebres libros como Un nuevo mundo ahora y El poder de la hora, nos reflexiona con una frase muy impactante y movilizadora, que es: si la incertidumbre es inaceptable para ti, se convierte en miedo. Si es perfectamente aceptable, se convierte en la mayor vitalidad, alerta y creatividad. Robert, te Vamos a ir a interrumpo. un espacio de reflexión. Justamente a eso iba. Dale, Consuelo. Sí, tenemos la mano de Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De dónde nos estás viendo o escuchando, por favor, Leonardo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Gracias a todos por la charla. Yo soy de Argentina y bueno, estaba escuchando atentamente a todo esto que estabas comentando y creo que algo real lo que estamos viviendo hoy, esto de la pandemia, ¿no? Es más que nada es una crisis mundial, ¿no? Así es. Y a cuánto mucho nos llevó a cambiar a nivel personal, a nivel de organización, de compañías, ¿no? Creo que ese es un ejemplo más real que eso, que lo palpamos todo, ¿no? Y creo que es, como decías, es una oportunidad de cambio, ¿no? Una crisis no hay que tomar como algo que se te viene el mundo abajo, sino que hay que parar la pelota, como decimos acá, y pensar qué puedo hacer para estar mejor, ¿no? Efectivamente, Leonardo, gracias por compartirnos este comentario. No nos debe paralizar la crisis, sino más bien nos debe movilizar. Nos debe llevar de un estadio A hacia un estadio B, considerando el estadio B como el bueno, como el mejor. Y es a eso que tenemos que llevar. O sea, las crisis nos han afectado siempre. Tú, Leonardo, desde Argentina, Consuelo también, el que habla, y todos los que estamos aquí compartiendo este maravilloso momento, hemos vivido desde hace 1 año y medio a raíz de la COVID situaciones críticas. Pérdida de empleo, distanciamiento familiar, hemos estado recluidos, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestros hogares, obviamente con el fin de estar protegidos y respetando los protocolos del caso de seguridad. Sin embargo, eso nos ha alejado de la sociedad. Nos ha cambiado nuestro día a día. Hemos pasado de ir a nuestras oficinas a estar en un contexto home office que finalmente hemos tenido que adecuarnos y adaptarnos. Y eso nos tiene que llevar a un aprendizaje y a una reflexión, como tú bien decías. Y ver la crisis finalmente como una oportunidad. La mejor fuente de inspiración que conozco, ¿cuál es? ¿Quién me podría ahí complementar o sumar, o quién quisiera aportar algo ahí? Consuelo, no sé, para ti, ¿cuál es la mejor fuente de inspiración que tú conoces? ¿Dónde está? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Mi propósito, ya lo Claro. hablábamos en la mañana, ¿qué es lo que me moviliza, ¿no?
Y ahí en el chat, mira, están apareciendo rápidamente algunas ideas que nos están dejando, de dónde encuentran, ¿no?, su inspiración. María Elena nos dice, en su mamá y en su familia. Ah, yo también, creo que mi familia es muy movilizada, Ricardo también, la familia. Ricardo Granados también nos dice, las plantas y las flores, es increíble cómo pueden crecer en ambientes adversos, ¿no? Muy Cómo se cierto. adaptan y resisten. Eduardo nos dice, en uno mismo, ¿ya? No sé si van apareciendo ahí más. Perfecto. Mira, eso es lo que nos están dejando por el momento. Familia, uno Buenísimo. mismo, el ejemplo de las flores como unos seres vivos, ¿cierto?, que frente a la adversidad insisten y persisten. Leonardo nos dice, en personas con pocos recursos y todo lo que logran, ¿no? Como a lo mejor podemos, que bueno, eso siempre, siempre encontrar alguna inspiración en alguien que no lo está pasando muy bien y que ha encontrado en sí mismo buenos recursos para salir adelante. Gracias Leonardo, Ricardo, Eduardo, todos los que nos dejaron ahí unas ideitas en el chat. Muchísimas gracias a todos por estar compartiendo estas ideas maravillosas y espectaculares, y efectivamente, esos son ejemplos que realmente reflejan la inspiración. Voy a tomarme unos breves minutos para comentarles un poco algo de mi historia, y quería compartirlo con ustedes con muchísimo cariño. Yo tengo 48 años y yo nací con un problema serio en las piernas, un problema que realmente me limitaba en mis movimientos. Para un niño era complicado el hecho de jugar y desarrollarse al mismo nivel, pero el cariño, el empuje, la disciplina y el trabajo arduo y el amor de mis padres, y también el propósito, como bien mencionaba Consuelo, que yo tenía de ser mejor, de alguna manera de estar hacia un nivel que me conlleve finalmente a desempeñarme la misma forma que me desempeñaban todos mis amigos, hizo que yo fuese muy exigente. El deporte fue para mí algo que me ayudó mucho. Hoy por hoy, como les comentaba al inicio de la presentación, yo soy maratonista, hace 22 años que corro maratones de 42 kilómetros que demandan una disciplina, un esfuerzo, un trabajo arduo del día a día, y eso es algo que me ha, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, endurecido y ayudado a mejorar. Pero una crisis para mí, y así como este ejemplo que les estoy compartiendo con mucho cariño a ustedes cada uno tiene un ejemplo. Y a lo que iba con ello es que una de las personas que compartió lo que Consuelo nos estuvo comentando hace unos segundos, es que el mejor ejemplo somos nosotros mismos. Eres tú y siempre tú. Así como teníamos a la Madre Teresa de Calcuta, a Walt Disney, a Nelson Mandela, entre otros grandes, notables, inspiradores, nosotros somos nuestra propia fuente de inspiración. Y cada uno de nosotros crea historias maravillosas y puede ayudar a que nuestros sueños se hagan realidad, y que con un trabajo y con una perseverancia podamos salir de la crisis y trasladándola a una oportunidad permanente de mejora. Nadie es como tú, y ese es tu poder y tu ventaja diferencial. Finalmente nosotros somos una marca propia y nosotros somos los que tenemos que destacar en el día a día. Cada uno de los que estamos aquí compartiendo este espacio trasciende y se desarrolla en el día a día para buscar la diferenciación y ser cada día mejores. Cometeremos errores, cometeremos fallas, nos tropezaremos, nos caeremos, pero nos levantaremos y saldremos adelante. Y es a eso a lo que vamos a llegar más adelante en la presentación. No sé si hay alguien que quiera compartir alguna historia en este espacio donde ha visto que su propia crisis ha llevado a trasladarlo, a movilizarlo a una oportunidad. Nos encantaría escuchar. Estamos acá entre amigos y estamos con todo el cariño del mundo desde los diferentes puntos de conexión. Así que bienvenida a las recetas Robert, estas de amor. déjame contarte las últimas reflexiones que han aparecido en el chat. María Dale, Elena nos Consuelo. dice que ella también se inspira en Dios y que eso lo levanta cada día. Madeleine de nuevo reforzó el tema de la familia. Y Marta nos está dejando un mensajito. Dice, para mí es importante rodearme de un ecosistema que me permita crecer y que la crisis sea una oportunidad, porque a veces las angustias nos interiorizan en un estado de depresión difícil de salir. ¿Sí? Así es que Marta ahí
No sé si quieres contarnos un poco más, si alguien se anima. Sergio también nos está dejando otro mensaje. Entiendo que existe y que nos acompaña la crisis. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué herramientas se pueden aprovechar para detectar qué ruta se puede tomar? Ya es una pregunta. Parece que escuchó un micrófono abierto por ahí. Alguien nos quería hablar. Yo, Marta. ¿qué Marta, tal? ¿Cómo dale. están? ¿Cómo Marta, están? De Lima, bienvenida. Perú. Gracias, Consuelo. De Lima, Perú. Sí, efectivamente, quizá muchos de nosotros que estamos participando en esta reunión conocemos que la crisis es una oportunidad, pero qué difícil es cuando nos sucede la crisis poder levantarnos, ¿no? Creo que muchos de nosotros quizás podríamos entenderlo y salir adelante, pero no todos a nuestro alrededor sucede igual. Soy una persona que me levanto muy rápido ante las crisis, me he pasado muchas una seguida de la otra y siento que eso me hace más fuerte, porque cuando volteo atrás veo que he podido avanzar a pesar de todo. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen de repente esa misma situación o sensación dentro, ¿no? Porque me ha pasado. Eh, Salir de ese estado de presión, ¿no? De ese momento crítico, no es tan fácil. Entonces yo sí siento que necesito rodearme, es lo que les decía en el mensaje, de personas que me puedan sacar adelante. En la época de pandemia, cuando nos encerraron a todos aquí en Lima, sí, se me hizo complicado. Entonces puse en práctica, es mi caso, ¿no? Puse en práctica el conectarme con la gente, porque la otra opción también es aislarse. Le va muy bien a la gente cuando se aísla para analizar qué es lo que va a hacer. A mí no me funciona, ¿no? Entonces todos en ese aspecto somos diferentes. Me conecté con un grupo de amigas con las que no quería hablar en realidad, pero en la conversación como la que estamos teniendo en estos momentos, ahora esta interacción, alguien me dijo, ¿por qué no haces, bueno, en mi caso, en la empresa que tengo, mascarillas, ¿no? O sea, algo tan sencillo no se me ocurrió porque estaba en estado de shock, ¿no? A partir de eso, para adelante, ¿no? Pero fue el contacto con alguien, el ecosistema que yo traté de repente en mi subconsciente de atraer y que me forzaron a estar en esa reunión, es que consigo ese ruteo para poder salir adelante, ¿no? Algo tan pequeño logró hacer que yo pudiera salir adelante en una situación que para todos a nivel mundial ha sido bastante crítica, ¿no? Entonces, sí sería importante poder ayudar a las personas que no logran hacer esa conexión, ese impulso. No somos autocráticos, sí necesitamos de gente alrededor, y yo siento que yo siempre lo necesito, ¿no? Esta conversación con ustedes me ayuda también muchísimo, ¿no? Muy cierto, Marta, y gracias de verdad por compartirnos esta maravillosa experiencia tuya. Y algo que debemos de considerar es que todos, absolutamente todos, vamos a estar expuestos y vamos a estar vulnerables al tema de nuestras propias crisis. Y cada uno va a tener sus propios tiempos y sus propios manejos. No existe una receta mágica. Esto es como la cocina. La cocina, a los que nos gusta la cocina, los que nos gusta comer rico, definitivamente podemos aportar una serie de ingredientes que finalmente van a llevar a tener un maravilloso plato bien servido. La crisis también tenemos que verla de esa manera. Cuando nos enfrentamos a una situación crítica en el ámbito personal, en el ámbito profesional, incluso nosotros, dentro de sociedades que estamos ahorita expuestas a cambios políticos, a cambios sociales que nos generan esa ansiedad, tenemos que nutrirnos de una serie de elementos que finalmente nos hagan ser más fuertes ante situaciones de vulnerabilidad. Y el estar vulnerable no significa ser débil, sino ser humano. Eso es algo que también tenemos que tener bien claro. Nosotros tenemos derecho a la queja. Nosotros tenemos derecho a levantar la mano y decir, amiga Consuelo, amiga Marta, amigo Sergio, amigos todos, necesito ayuda. Y cada uno tiene que pedir ayuda y cada uno tiene que dar la ayuda. Nosotros vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad, y tenemos que ser todos agentes de cambio y agentes de mejora. Familia, colegas, pareja, vecinos, etc., etc., etc. Cualquier tipo de relación humana tiene que manejar esa misma filosofía de vida. El solicitar ayuda y dar ayuda. Para que finalmente nuestra crisis, que es una crisis compartida, porque ahorita todos estamos jugando el mismo partido, lleve a que tengamos al final los resultados que queremos llevar. Finalmente somos un equipo y lo que queremos es, metafóricamente, para los que nos gusta el fútbol, meter los goles y ganar en la cancha.
De eso se trata. Gracias, Martita. De verdad, maravilloso tu comentario. Todas las bendiciones desde aquí. Compatriota acá, no sé si hay alguien más que quiera ayudarnos a sumar valor con esas maravillosas explicaciones, por favor. Robert, José ya no nos deja en el chat. Dice, José, bienvenido. hay varias crisis y se vuelven mega crisis. Así Crisis es. de la edad, de la empleabilidad, de la pandemia, de la salud, de la economía, desempleo, unido a la crisis política. Hay una mega crisis, es el comentario que nos dice. Es el problema peruano al menos, ¿no? Pero José, es el problema Todo el mundo. de toda Latinoamérica, ¿no? Parece que tenemos ahí oportunidades, como nos dice esta tarde Robert. Ese es el comentario que tenemos en el chat y no sé si alguien más quiere abrir su micrófono y comentarnos algo adicional. Más que bienvenido. Gracias, Consuelo. Gracias, José, por ese valioso comentario. ¿Puedo opinar un toque, un momentito? Claro que sí. Vieras que bienvenido. lo interesante de la crisis es que a pesar de que todos vivimos o vemos una crisis en general, vieras que hay personas que no ven la crisis y viven como si la crisis no existiera, ¿verdad? Incluso los ves bailando, paseando, gastando con unos carros de lujo, o sea, entonces dice uno, bueno, pues entonces ellos en qué crisis viven que no ven la crisis en general, ¿verdad? Entonces, igual hay gente que a pesar de que existe esta crisis normal, para ellos eso no es una crisis, ¿verdad? Porque de una manera u otra tienen los medios o viven en un aislamiento diferente, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es interesante este tema de la crisis en eso, ¿verdad? El punto de vista y la perspectiva que la gente lo ve. Por otro lado, en el tema de la crisis personal, digamos, lo interesante es saber que existe esa crisis y cuando uno busca a otras personas para trabajar y salir de la crisis, porque lo interesante es que muchas veces solo es más difícil salir de la crisis, ¿verdad? Y es mucho más fácil salir en equipo o en grupo. Entonces, cuando trabajas en el tema de la crisis con otras personas, te encuentras también con ese grupo de personas donde hay gente tóxica y gente de medicina, ¿verdad? En donde de una manera u otra tenés que saber y aprender a trabajar con ambos grupos para que juntos al final podamos salir del tema de la crisis que es nuestra realidad, porque en otros, pues como mencioné al principio, pues para otro no existe, ¿verdad? Correcto, efectivamente. Gracias por compartirnos esta valiosa información. Definitivamente es algo que también hay que reflexionar con respecto a la postura de manejar una situación de obviar cualquier realidad. Porque finalmente, si uno, a pesar de la crisis, maneja un comportamiento que conlleva a que no exista una coherencia, una concordancia con lo que está ocurriendo, estás de alguna manera procediendo con una posición indiferente, con una posición egoísta, y no viendo el bien común. Eso es algo muy cierto que hay que tomarlo como consideración. El uso adecuado de los recursos dentro de una sociedad y temas que ahora a continuación vamos a revisar. Qué bueno que nos hayas compartido también esta reflexión que finalmente es muy útil para todos nosotros. Y lo que conlleva es que hay que mirar la crisis como una oportunidad, con un enfoque optimista, pero sin embargo no tapar el sol con un dedo. No ser como el avestruz que agacha con la cabeza y se deslinda de toda realidad. María Elena, habías levantado la mano, por favor, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Elena? Saludos a ¿De dónde todos. nos estás Lima, escuchando? Lima, Perú. Lima, Perú, otra compatriota nuestra, blanquirroja. Ok, excelente. Gracias por esta reunión. Es muy importante para mí, ¿no? Ciertamente yo pienso que es la región la que tiene, obviamente, y todo el mundo, ¿no? Con unos más que otros con esta crisis. Sin embargo, yo quería tocar un punto también, porque todos hacemos el esfuerzo de estar, algunos somos más fuertes, ¿no? Para superar estas situaciones, ¿no? Y es día a día y es un día bien, un día mal, entonces no es constante tampoco, es el esfuerzo que pone cada uno. Pero quería referirme a las personas que no pueden superar esto,
porque pienso yo que también de ellas podemos hablar, porque ciertamente nuestras capacidades, algunos somos más fuertes, como decía, ¿no? Por varios factores, familia, espiritualidad. Sin embargo, aquellas personas que no logran superar estas crisis y lo viven de otra forma, ¿no? Entonces pienso yo que estamos nosotros, nos toca de todas maneras darles una mano. Siempre comenté a mis hermanas que a veces la ayuda no solamente era económica antes de la pandemia, sino que estar con una amistad, un familiar, hablarles, los levanta. Hay personas que están solas, no solamente mayores, hay familias que se han separado, ¿no? Papás, mamás. Entonces, hablar de ellas también es importante, pienso yo, además de ser una responsabilidad de los que tenemos las capacidades para levantarnos cada día. Entonces, ellos son a los que nosotros debemos acompañar día a día también. Y no hay edad, o sea, es un joven, es un niño, es una persona mayor que está sola. Entonces, pienso yo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? De eso también me gustaría comentar todos que participen, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Marilena. Y efectivamente, todos, absolutamente todos, tenemos que trabajar arduamente en ese tema. Y si identificamos a alguna persona de nuestro entorno social, de nuestro equipo de trabajo, nuestra familia, amigos, que está pasando por un momento crítico, es importante darle apoyo, darle soporte. Existen casos también de personas que requieren soporte emocional a raíz de depresiones, tratar de abordar también el ámbito del abordaje y el apoyo psicológico, terapéutico, el apoyo del mentoring, el apoyo del coaching, siempre buscar ayuda, tirar los, digamos, como decimos metafóricamente, los salvavidas en el agua para que las personas nos mantengamos a flote y podamos llegar al otro destino. Eso es algo muy importante. Y como repito, el estar vulnerable no significa ser débil. También hay que reconocer que uno está pasando por un mal momento y reunir todos los recursos para seguir adelante, llegar maratónicamente a la meta. Mari, tú estabas compartiendo, estabas levantando la mano. Mari, bienvenida. ¿Cómo estás? De dónde nos estás escuchando? Yo soy de México. Hola, Mari. ¿De qué parte de México? De México. Sí, lo ¿Cómo que yo estás, quiero Mari? comentar es que en general... Mari, te escucho bajito. No sé si soy yo o te estamos escuchando bajito. Sí, yo también, Mari. ¿Podrías subir un poquito tu volumen? Claro que sí. Ahí está mejor. Se escucha un poquito bajito. Si quieres, O si puedes Mari, acercarte a tu micrófono acércate. también, Mari. Sí. Sí. Ok. Ahí está mejor. Se Sí, escucha un mucho poco mejor, sí. Perfecto. Acá todo oídos todos. Bueno, lo que yo quiero comentar es que a nivel Latinoamérica, me he dado cuenta que tenemos, bueno, que en general en la cultura, no somos muy, ¿cómo decirlo? No somos empáticos, muy empáticos, para con los demás, y creo que de ahí, surge, pues ahora sí que la división, ¿no? La división que se ha visto en esta crisis, que en lugar de ver por el bienestar común, generalmente vemos por el bienestar mío y de los míos. Ajá. Y creo que es lo que nos hace diferentes eh, como continente a otros países o más avanzados, o por ejemplo en los orientales, que tienen una cultura pues totalmente diferente a la occidental, en donde se ha visto más la cooperación, el apoyo, la empatía, no sé,
como que abordamos esta misma crisis desde nuestra muy particular forma de ser. Y creo que en lo personal, en esta crisis, han salido bueno, hablando por mí, ha salido a lo mejor lo peor que tengo, pero también ha salido mis fortalezas, han salido mis puntos buenos con los que puedo empezar. Entonces, eso va aunado o va relacionado con el punto de vista tuyo donde dices que ser débil, que ser vulnerable no es ser débil, ¿no? O sea, es permitirme ver en qué soy fuerte y en qué no soy tan fuerte y cómo puedo seguir trabajando esas fortalezas. Ajá. Y bueno, pues un saludo para todos y muchas gracias. Mari, muchas gracias, bendiciones desde acá, desde Lima, Perú, y para ti, a tu familia allá en México. Y efectivamente, has hablado de un concepto muy importante que también lo vamos a ver más adelante en la presentación, que es el tema de la empatía y de ver el bien común, y no centrarnos en nuestro propio bienestar. Eso es un tema cultural que lamentablemente se ve evidenciado en diferentes manifestaciones en diferentes ámbitos geográficos. Sin embargo, como tú bien señalas, en la pandemia salió lo peor, pero también ha salido lo mejor del ser humano. Hemos tenido notables ejemplos de personas que han logrado realizar emprendimientos, realizar obras de bien social, realizar obras también de monitoreo y de apoyo en el ámbito emocional a personas que están pasando por situaciones de crisis. Y eso se ve evidenciado en diferentes países: México, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela, todos los países de nuestra región, absolutamente todos, y a nivel mundial, hemos sido testigos de situaciones en las cuales el ser humano se pone a prueba, y esto finalmente conlleva a que las personas den buenos resultados, se esfuercen, se solidaricen, abran su corazón y abran su mente para poder salir adelante. Pero es muy importante lo que bien señalas, la empatía y el bien común. Eso es algo que tenemos que nosotros trabajar en el día a día, nosotros hablar internamente con nuestro cerebro y conceptualizarlo para que pueda esto verse evidenciado en nuestras acciones y también a las personas que forman parte de nuestro entorno, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros colaboradores, nuestros amigos, nuestros padres, hijos, hermanos, etc., etc., etc. Todos debemos de trabajar bajo esa misma línea, la empatía y el bien común. Gracias, Mari, por ese lindísimo comentario que nos has compartido el día de hoy. Vamos a trabajar también el día de hoy en la ideación, de alguna manera, de algunos conceptos claves. Yo estoy acá con mi cuaderno a la mano y estoy anotando absolutamente todas estas brillantes ideas que cada uno de ustedes está compartiendo en ese momento. Muy bien, Martita, desde Perú también ahí compartiendo, y cada uno está trabajándolo bajo su propia metodología, pero a lo que vamos es que generemos ideas, que esto decante al final en una construcción de proyectos personales y profesionales para cada uno de nosotros. ¿Por dónde empezamos? Estamos como la imagen de este joven que está mirando diferentes elementos en una pared blanca, una pared que se va a empapar y llenar de diseños y de maravillosos proyectos que finalmente nos van a ayudar a sumar valor. Algo que debe quedar claro es que hay conductas que no debemos de repetir y no debemos de manejar, y que debemos de descartar en nuestro día a día. La victimización. La victimización es un claro ejemplo de lo que no debemos de trabajar nosotros nunca. Si perdimos el trabajo, no debemos de decir, he perdido el trabajo, estoy desempleado, sino cambiar nuestro chip y parafrasearlo con ejemplos como, estoy en búsqueda de oportunidades, o cómo sumo valor para ti, o cómo finalmente me desarrollo en comunidad. Debemos de generar y sumar, no victimizarnos, no castigarnos por las acciones del pasado, no castigarnos por nuestros errores del pasado, que la historia no nos condene. Vivimos en un presente de ejecución hacia un futuro de potencial de oportunidades y posibilidades. No rendirnos. Eso es un tema, eso es parte de la primera receta que voy a dar de comportamientos que no debemos de seguir. La resignación es otra conducta que también debemos dejar de lado.
la resignación, el decir, sí, pues eso está pasando y seguir lamentándolo, va de la mano con la victimización, porque finalmente lo que genera es que nos sintamos mal y nos apaguemos, que seamos como una flor marchita, y que finalmente digamos, sí, pues estoy en este desierto y no voy a crecer, no voy a desarrollarme, no voy a seguir adelante. Otro tema es la ira, el resentimiento, la cólera, que finalmente nos desgasta emocionalmente. Debemos de generar un enfoque y un escenario de posibilidades de acción, de posibilidades de alternativa, una gama como un arco iris que tiene un montón de colores, y no ver los grises y los negros, sino enfocarnos en los colores, hablando lúdicamente o metafóricamente. Algunos consejos ahí de algunos sabios mentores y algunos colegas, jefes y amigos y personas del entorno que han sumado valor para poder diseñar y desarrollar esta maravillosa presentación que estamos haciendo juntos todos nosotros. Pensar en que este enfoque no está únicamente dirigido a padres de familia, a colaboradores de nuestras propias empresas, a personas que están emprendiendo un negocio, a aquellos buscadores de oportunidad, no desempleados, sino buscadores de oportunidad. Esto es para todos. Es una receta que cada uno va a agregar su sal y pimienta para poder finalmente llevar un plato maravilloso a nuestra mesa bien servida. La inteligencia emocional es percibir emociones, comprender las emociones, hacer un buen diagnóstico de nuestro FODA, de nuestras oportunidades de mejora, de nuestra fortaleza, de nuestras debilidades, y manejar las emociones de manera adecuada, utilizarlas bajo un escenario de cerebro y corazón, que finalmente decanta en el foquito de ideación y desarrollo de ideas. La búsqueda y recolocación para aquellas personas que estamos actualmente en la búsqueda de oportunidades de mejora profesional, que no solamente somos personas que hemos dado un paso al costado de una corporación, sino personas que dentro de una corporación también estamos buscando desarrollarnos. Esto en el ámbito de crisis o en el ámbito de no crisis, hacia la búsqueda de un empleo, hacia la búsqueda del desarrollo, de un buen resultado, que conlleve a la cúspide de la realización profesional. Pero para ello hay que trabajar duro, hay que disciplinarnos, hay que generar un hábito y hay que ordenar y planificarnos. Trabajar nuestro networking, nuestra red de contactos, armar una base, un cuadro, un diseño en un Excel o en cualquier plataforma que querramos, con las personas que han estado acompañándonos en el transcurso de esos años de vida personal y profesional, que finalmente consideremos que son personas que nos pueden dar feedback y ayudarnos a poder recolocarnos en oportunidades mejores a nivel profesional. Eso es un trabajo que tiene que hacerse día a día. Los que querramos recolocarnos en una oportunidad profesional, en la búsqueda de un trabajo, tenemos que diseñar de manera adecuada un análisis de cuáles son las empresas, cuáles son las industrias a las cuales queremos ir, cuáles son los caminos que queremos llevar para poder armar este plan de acción dentro de una estrategia que finalmente lleve a estos resultados. El feedback o la retroalimentación, eso es algo muy importante. Consejo: las personas que estamos actualmente en una posición en la cual querramos buscar nuevas oportunidades, elaboremos, como bien mencionaba, un cuadro, un diseño, con la relación de nuestros antiguos jefes, nuestros antiguos pares, nuestros antiguos colaboradores, personas que nos han reportado a nosotros, y que ellas sean las personas que finalmente nos compartan a nosotros cuáles son aquellas oportunidades de mejora, o qué es aquello en lo que podríamos nosotros trabajar. Es muy fácil para nosotros decir, mis fortalezas son tales y tales, pero a la hora que nos preguntan en una entrevista de trabajo, en alguna situación X, cuáles son tus debilidades o cuáles son tus oportunidades de mejora, nosotros somos de alguna manera muy duros en trasladar una respuesta ante esa pregunta. ¿Qué mejor que escuchar, tener un espacio de acercamiento a través de un Zoom, a través de un Teams, a través de un café, a través de un espacio que finalmente pueda ayudarnos a nosotros a darnos cuenta cuáles son los aprendizajes y cuáles son los hallazgos que tenemos ante aquella situación en la cual nosotros podemos mejorar y desarrollarnos. Otra cosa
que también quería compartir con ustedes dentro de esta receta maravillosa de ingredientes, es aquellas personas que están actualmente emprendiendo un negocio, sean parte del liderazgo de una empresa, sin importar la industria o el tamaño de la misma, replantear el modelo de negocio, no quedarnos en un status quo, no quedarnos en una situación en la cual nosotros nos sentimos cómodos en nuestra zona de confort. Mentira, nadie se siente cómodo en la zona de confort. Nos engañamos a nosotros mismos y tenemos que nosotros trabajar en la innovación, en el desarrollo, en la creatividad, potenciar esa creatividad, agarrar la pared blanca y llenarla de colores, llenarla de posis, llenarla de elementos que finalmente nos ayuden a nosotros a trazar una hoja de ruta o una línea para poder llegar a objetivos. La innovación y la tecnología son dos elementos muy importantes. Aquí hay algo que yo quería compartir. En el 2021, tanto la innovación como la tecnología son factores que están siendo decisivos dentro de las ventajas competitivas de toda corporación o de toda industria. En cualquier sector, la digitalización va a ser presente tanto en los grandes, en las pequeñas y en las medianas empresas. Debemos de trabajar metodologías ágiles de innovación y de tecnología que finalmente decante en poder salir de la caja y co-crear y desarrollar nuestros negocios. La digitalización, como mencionaba, el 80% de las empresas en el mundo ya han adelantado la transformación digital a raíz del COVID. Si bien el COVID ha traído lamentables resultados, también ha traído, como bien mencionaba situaciones en las cuales ha sacado el mayor potencial, lo mejor de cada uno. Y lo mejor de cada uno hay que trasladarlo hacia una correlación que vaya de la mano con la innovación y con la tecnología y con la creatividad. Las personas que lideramos equipos o gestionamos equipos, más aún de manera remota, que es de alguna manera más compleja dentro que en un ámbito presencial, tenemos que transmitir calma, transmitir tranquilidad a nuestros equipos, serenidad, motivarlos. Nosotros mismos tenemos que automotivarnos. ¿Cómo queremos dar un ejemplo de motivación si nosotros no estamos previamente motivados? Tenemos que acompañar a nuestros equipos, monitorearlos, hacer un trabajo exhaustivo con ellos, una supervisión que sea vista más como una guía, como un acompañamiento, una colaboración permanente con nuestros equipos. Eso es algo que día a día y permanentemente todos debemos de realizar. Y yendo al ámbito también personal, y ahí no sé quién de ustedes, no sé si alguna de ustedes puede comentarnos, quién de ustedes es mamá o quién de ustedes es padre de familia. Por favor, no sé si alguien puede levantarme la mano, ahí ya veo a varias. Muy bien, Consuelo, Marta, estoy viendo algunas personas aquí con la camarita. Los que son padres de familia lideran sus propias empresas, que es la empresa más importante de la familia, con mayor razón tienen que hacer. Ahora en esta convivencia, en esta era UCA, lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlos, motivarlos y colaborar. Leonardo, ya, Avica has levantado también la mano, tú también. Y eso es algo que tiene que ser una disciplina diaria en cada uno de nosotros. Aquellas personas que están iniciando un emprendimiento o que quieran iniciar un emprendimiento, también hay muy buenas noticias. El segundo trimestre de este 2021, Latinoamérica ha reflejado un comportamiento bastante óptimo en el tema de aquellas inversiones por startups o emprendimientos, 7.3 billones de dólares, mientras que el trimestre más alto anteriormente, reflejado en el 2017, reportaba 2.6 billones. Es decir, hemos triplicado la inversión que había en emprendimientos a raíz de la crisis, que la vemos, como bien señala el dibujo, como una oportunidad. Reduzcamos al mínimo el consumo de noticias no esenciales. Y cuando digo ello, no significa no ver las noticias, sino evitar noticias de fake news, sensacionalistas, prensas del miedo, noticias tóxicas que lamentablemente forman parte del día a día en diferentes canales. Centremos, filtremos información, no seamos partícipes, como un consejo, como una sugerencia, de compartir sensacionalismo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, ya sea Facebook, sea LinkedIn, con mayor razón, porque estamos expuestos ante ello y no debemos de ser parte de una cadena que finalmente lo que hace, a través de esos diferentes eslabones tóxicos, decantar en
un ámbito realmente que no es productivo. Tenemos que centrarnos en noticias que finalmente nos generen información en diferentes ámbitos, en diferentes países, pero no nutrirnos de información tóxica. Robert, te interrumpo. Estamos a breves minutos de ya ir cerrando. Yo sé que partimos tarde, pero luego ya vienen las siguientes charlas, así es que nada, yo estoy aquí también para que en la misma Perfecto. metáfora futbolística, ¿ya? Vaya, estamos en los descuentos, así que por favor ahí... Descuentos del gran partido, perfecto. Voy a centrarme ya en enumerar las recetas de nuestra gran receta. Evitemos la gente tóxica, centrémonos en personas que nos generen de verdad energías positivas, cuidar nuestro cuerpo con actividades físicas, aquellos que somos deportistas, aquellos que no son deportistas, también genérense el hábito del deporte paulatinamente, salgan a caminar, a correr, a nadar, disfrutar de días de campo, el cuidado de la alimentación saludable, la calidad de sueño. Aquí este cuadro que les he compartido también muestra cuáles son los rangos. 8 horas en promedio es lo adecuado para llevar una calidad de vida adecuada. El mantenerse capacitado, ese cerebrito con esta pesa al costado, que finalmente es un aprendizaje constante, elimina la barrera de la distancia a través de la virtualidad. Existen herramientas como Creana, Doméstica, NetZoom, LinkedIn también tiene diferentes cápsulas de conocimiento, flexibilidad en reducción de costos y una facilidad de uso a través de diferentes LMS también. Disfrutemos de nuestra familia, pasemos buenos momentos juntos, cocinemos juntos, hagamos crucigramas, sudokus, yo lo hago con mi pareja, tratamos de llevar una vida en familia y eso es algo que lo sugiero a cada uno de ustedes. Manejemos este ámbito, compartamos nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y nuestra familia. La meditación, la yoga, el reiki también son claves en este recetario de maravillosas prácticas. Escuchemos música también, nos ayuda mucho a estar de alguna manera en un ambiente agradable y óptimo. Y cuidemos nuestra imagen personal, como bien decía Jeff Bezos, la marca personal es lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. Rebuscamos el tema de administremos de manera adecuada los residuos que tenemos en nuestras casas, reducción, reutilizar, el reciclaje. Actuemos siendo protagonistas y accionemos en obras benéficas. Cumplamos los protocolos, cuidémonos, usemos la mascarilla. Las personas que no se han vacunado y que estén en edad de vacunarse, por favor, vacúnense. Distanciamiento social, el lavado de las manos. El corazoncito con la casa. Veamos nuestra casa como un agradable espacio de vida y de trabajo. Aceptemos los desafíos que la vida nos da. Busquemos salidas siempre a través de este ejemplo del lápiz, buscando la salida a través de este laberinto que finalmente lleva hacia una solución. Y la resiliencia, la plantita, lo que mencionábamos hace un rato con Consuelo, la plantita que en el desierto crece, a pesar del clima, a pesar de la adversidad. La tolerancia, un mundo feliz, un mundo con tolerancia, un mundo con amor, donde veamos, como bien mencionaba ustedes, el bien común, la empatía, que es algo muy importante. Existe la luz al final del túnel. Aquí estamos todos nosotros, es tarea de todos, y somos un equipo de trabajo. Veámoslo de esa manera, a nivel personal y a nivel personal, que finalmente va a conllevar o decantar en el éxito y la realización de nosotros. Oportunidad, comencemos ya. Ahí está la vía, está el letrero, donde vamos hacia la vía y el camino hacia la oportunidad. Alguna bibliografía recomendada aquí a continuación para ustedes. Quiero detenerme aquí para que ustedes puedan captar y tomar nota de esta bibliografía que nos va a ayudar muchísimo a poder ver con mayor claridad esa luz que siempre está al final del túnel a pesar de la adversidad, y ver la crisis como una gran oportunidad. Muchas gracias. Nuevamente encantadísimo de conocerlo y estoy a su entera disposición. A través de mis redes sociales estoy permanentemente para ustedes. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias a cada uno de ustedes y bendiciones y a cuidarnos muchísimo y a seguir adelante.